Todo el mundo puede entrar en la gracia de Dios, pero con arrepentimiento. La llave que abre la gracia se llama arrepentimiento. Abre la puerta y está la sangre de Cristo que a través de ese arrepentimiento te libera, te sana y te salva. Por lo tanto, bienvenido a la iglesia cualquier persona con condición diferente a la que Dios creó, con enfermedad y con falta de identidad, para que Cristo le sane, le libere, le devuelva la identidad y le salve. Bienvenido a la casa de Dios. ¡Hay lugar para ti! Quiero que ubique el libro del profeta Oseas, capítulo 2. Capítulo 2. ¿Están listos? Del 14 al 15. Oseas, capítulo 2, 14, 15. Dígame amén si están listos. ¿Todos listos? Dice la palabra del Señor así. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. Qué linda palabra, y quiero contextualizar para poder entender de qué estamos hablando. Quiero que le ponga como título a esta predicación esta mañana, los que anotan, diga cita en el desierto. Ponga cita en el desierto. ¿Cómo se llama? Cita en el desierto. Ok. Cuando leemos esta palabra, nos encontramos en el contexto histórico donde Dios levanta a este profeta y le hace saber del dolor y la tragedia que está viviendo el pueblo de Israel, y le hace recordar los tiempos gloriosos y lindos que este pueblo había vivido, pero que por alguna circunstancia se había prostituido, se había alejado de Dios, hablando espiritualmente, y Dios está sintiendo toda esta calamidad del pueblo al haberse alejado de Él, y le advierte al profeta que vendrán tiempos donde el pueblo va a ser llevado, sacado del bullicio de la ciudad y del entretenimiento para que pudiese escuchar su voz. Ahí donde le dice, te llevaré al desierto, en un sitio donde no vas a ver nada, donde no hay nada, para que puedas escuchar mi voz. Cuando leemos este libro y vemos desde el principio, Dios levanta al profeta y le ordena que se case o que busque una mujer prostituta. Le dice, quiero que te busques una mujer infiel, prostituta, y te cases con ella. Y cuando vemos por qué Dios ordena esto, pues Dios le ordena esto al profeta porque quería que viviera en carne propia la misma cosa que vive el Señor cuando el pueblo le da la espalda a Dios, y cuando el pueblo, después de haberlo tenido todo, se prostituye, se va y se olvida de Dios. Le dice, quiero que busques una mujer y te cases con ella. Y el profeta hace exactamente lo que Jehová le dice y se casa con una mujer adúltera, prostituta, y le da una vida matrimonial, la restituye y la pone a vivir bien. Pero dice la palabra que más adelante la mujer se acuerda del pasado y de su vida antigua y regresa a la prostitución, regresa otra vez al pecado. Y dice que esta mujer fue tomada otra vez
por todas las naciones paganas y la llevaron a un mercado de esclavitud, la desgarraron, le hicieron tantas cosas malas, porque eso habla de cuando nos alejamos de Dios. Pero aún así Dios le dice al profeta: ahora quiero que busques a la mujer y en el lugar donde esté quiero que la compres. Quiero que pagues el precio que sea y la vuelvas a traer nuevamente a una vida digna. Y todo esto aconteció o acontece para que nosotros podamos ver en carne propia lo que es el precio de la infidelidad y la traición. Así como Dios aquí le dice al profeta que haga eso, el profeta pudo experimentar lo que es el dolor de la traición, lo que es el dolor de un pueblo que se levanta y que tiene todo, y aún teniéndolo todo, vuelve a su antigua vida. Y Dios dice: bueno, yo te voy a llevar al desierto y te voy a sacar de eso de donde estás ahorita, que te distrae, y te llevaré a un lugar donde desde allí volverás a enamorarte de mí. Así podemos terminar el contexto histórico. Entonces, dice el Señor: te llevaré al desierto, y el sinónimo de desierto es soledad, es resequedad, es escasez. Pero Dios a veces tiene que llevarnos a esos lugares para entender que no dependemos de lo que vivimos ahorita, dependemos de Dios. Y cuando dependes de Dios, aunque estés en un desierto, puedes vivir. Cuando dependes de Dios, no dependes de las circunstancias materiales, sino dependes del Dios que sostiene tus pulmones y tu vida. Entiendes que lo material o lo que puedas tener es prestado en esta vida. Necesitas entender que lo más importante es vivir apegado a aquel que te da la vida, aquel que tiene para ti lo mejor y aquel que te garantiza la vida eterna. Esto es una película, es un pasaje, es un tiempo que vamos a tener aquí en la vida, pero nosotros no somos de este tiempo, nosotros somos del tiempo eterno. Nosotros no somos de esta vida, nosotros somos de la vida eterna. Nosotros no somos de esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo, en el cual aguardamos la venida de nuestro Señor y Salvador. Digan amén. Entonces dice, mucha gente, como le pasó a este profeta, le dice Dios: bueno, yo quiero que tú vivas eso, porque experimentando eso vas a entender mi amor incondicional, aún para aquellos que traicionan al Señor, aún para aquellos que pecan y aún para aquellas personas que cada día se caen. Dios no llama a aquellas personas para castigarla. Dios le dice: te llevaré al desierto y haré que te enamores nuevamente de mí. Lo que quiero expresarte es que Dios siempre está interesado en levantar al caído. Dios no está interesado en castigar al caído y destruirlo. Dios está interesado en volver a llamar la atención por amor a Él, porque te ama, porque nos ama. Así que si alguna vez o en alguna oportunidad hemos caído, yo quiero que sepas que la mano de Dios está extendida siempre para ti, para perdonarte y decirle: yo soy el Dios que te perdona y que te sigue amando. Si tú vienes aquí, si te levantas y te sacudas el polvo, sigues estando en el propósito y sigues estando en la vida del Señor. Digan amén. Y Dios lleva a esta gente a un momento terrible, porque Israel, para los que no conocen la historia, ha desaparecido por muchas veces de la faz de la tierra. Israel ha dejado de existir como nación. De hecho, hoy está metido en el huracán, dentro de un continente allí donde todo el mundo quiere desaparecerla. Y cuando usted ve el mapa político y territorial de Israel, se da cuenta que es pequeñita. Y las naciones vecinas son naciones gigantescas. Y usted dice: ¿y cómo puede estar esta nación viva? Eso es un punto en el medio de la inmensidad. Pero la palabra dice que Israel va a permanecer y permanecerá hasta la eternidad. ¿Saben por qué? Porque hay una promesa de Dios con esta tierra. Nada ni nadie la podrá desaparecer, porque está en la promesa de Dios. Por eso es que usted no entiende, o a veces no entendemos, pero no se meta en lo que no entienda. La palabra dice: orad por la paz de Israel. Sean benditos todos los días de la vida. Y la palabra dice también en Génesis 12: seré amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. Maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Cuidado. Cuidado si se le ocurre maldecir a Israel. Cuidado. Porque usted tendrá por allí ejemplos de lo que ha pasado.
Nadie puede tocar y maldecir a Israel sin que primero se meta con Dios. Amén. Entonces, el verso 15, y le daré sus viñas desde allí. Dios promete entregarle a esta nación, entregarle a este pueblo lo bueno de Dios, las bendiciones de Dios, pero no dice te las daré después, te las voy a dar desde el desierto. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en reconstruir todo lo que está perdido. Dios es especialista en volver a la bendición las cosas de tu vida. Y Dios te la va a dar del lugar de la dificultad. Dios te la va a dar del lugar donde ya tú no tienes todo. Dios te va a llevar a un lugar donde entiendas que solo dependes de Dios. Muchos de nosotros a veces necesitamos estar en ese lugar para enamorarnos del Señor. Porque la vida nos quitó el amor de Dios. Porque el mundo nos quitó el amor de Dios. Porque el carro que tengo me quitó el amor de Dios. Porque la mujer que tengo me quitó el amor de Dios. O el hombre. Porque el día a día me ha apartado de Dios. Necesito ser llevado al desierto para enamorarme del Dios que me creó. El Dios del amor, el Dios de la provisión y el Dios de la eternidad. Ese es el Señor. Y como les expliqué la semana pasada, es una continuación esta prédica de la semana pasada donde estamos en el propósito. Pero mucha gente se ha dado cuenta debajo de los escombros que no somos nada. La gente lo entiende muchas veces en el desierto, que no somos nada sin Dios. La gente se da cuenta cuando la enfermedad llega a la vida de algunos y le dicen, hey, tienes cáncer, estás desahuciado. Y la gente allí está en el desierto entendiendo de que Dios lo llevó a esa enfermedad no para matarlo ni destruirlo, sino para enamorarlo otra vez del Dios que te da a dar la sanidad. Digan amén. Otra vez, porque ya lo dijeron una vez. Entonces, tomando en cuenta esto, vemos que el Señor muchas veces nos quiere sacar de la distracción del día a día porque el celular y las redes nos han alejado de Dios. Y la gente prefiere estar 4 horas, 4 o más en un celular en redes, que pasar 5 minutos en la presencia de Dios. Que por cierto hace que tu celular funcione. La gente prefiere, hermano, 1500 cosas con tal de no pasar un minuto en la presencia de Dios. Y es por eso que la gente a veces pasa mucho tiempo enferma y Dios dice, déjalo un momentico enfermo porque cuando está enfermo todos los días me habla. Déjalo enfermo un ratico. Esa enfermedad es el desierto que muchas veces nos enamora de Dios. Pero nosotros no necesitamos desierto. Nosotros necesitamos entender que todos los días de mi vida, desde que me paro hasta que me acuesto, Dios vive en mí. Yo estoy con el Señor. Yo agradezco a Dios. Yo no necesito ir al desierto. Yo necesito vivir una realidad pegada en que Dios lo es todo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Él. Pero sin embargo, la palabra dice, déjalo un momentico que lo voy a llevar al desierto, porque quiero que se vuelva a enamorar de mí. Digan amén. Entonces tenemos cita en el desierto. Por cierto que en el desierto pasaron 40 años esta nación que les cuento, la nación hebrea, que nuevamente después se convirtió en el pueblo judío, han sido tercos, hermano. Esta gente han llevado palo. Y palo, y palo, y palo, y palo. Y Dios ha tenido misericordia con ellos, como tiene con nosotros. Porque cuando Dios da una promesa, las promesas de Dios se van a cumplir. Podrán ser retardadas, pero se cumplen. Cuando Dios dice que va a venir por la iglesia, puede pasar mucho tiempo para este momento, pero Dios va a venir por la iglesia. ¿Y sabes por qué Dios no ha venido por su iglesia? Adivinen por qué. Porque está esperando por ti. Por amor a ti. En el momento que la humanidad entienda que necesita de Dios, entonces Dios va a llevarse la iglesia. Vendrá por la iglesia y nos iremos con Él. En el cielo estaremos juntamente con el Señor. Pero por amor a ti, Dios todavía está esperando que le busques de corazón y que entiendas que le necesitas.
Digan amén. Dios quiere llevarte al desierto y te va a sacudir. Sacúdete. ¿Sabe que hay un testimonio de un burro? El amo, el dueño está obstinado. No, yo voy a matar a ese burro, lo voy a enterrar vivo. Y el dueño hace un hueco grande, ¿no? Grande para enterrar ese burro vivo. 4 metros, 5 metros para allá. Ahora sí no se va a salir de ahí. Tira el burro. Y cuando empieza a echar la tierra y termina, el burro está ahí arriba de la tierra. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que hacía el burro? Cada vez que le caía una pared de tierra, sacudía y se iba montando arriba de la tierra. ¡Sacúdete esa tierra! ¡Sacúdete ese pecado! ¡Sacúdete eso que verdaderamente quiere matarte! Y mantente arriba, mantente en la presencia, mantente en el propósito. ¡Sacude, hermano! Dios va a sacudir todo, hasta tu trabajo te lo va a sacudir si es necesario. Porque si el trabajo que te dio el Señor te ha alejado de Dios con la excusa de que ahora tengo mucho trabajo, Dios lo va a sacudir y te va a llevar al desierto para que en el desierto diga, yo no dependo del trabajo, Señor, yo dependo de ti. Y Dios va a sacudir todo lo que tenga que sacudir en nuestra vida para que entendamos que todo eso es bendición, sí, pero no me puede alejar de Dios. Toda bendición no me aleja de Dios. Si me aleja de Dios, no es bendición. Aplauda al Señor. Entonces te felicito por el nombramiento que te dieron, pero como te alejó de Dios, ese nombramiento no es una bendición. Te felicito por el carro que tienes, pero como te alejó de Dios, ese carro no es una bendición. Te felicito por la pareja que conseguiste, pero como te está alejando de Dios, esa pareja no es una bendición. ¿Aló? No puede ser. ¿Hay algo aquí parecido? Pura coincidencia. Dios va a sacudir todo lo que está destruyendo tu vida. Dios quiere llevarte nuevamente al propósito de vivir una vida consagrada en santidad. Dios lo único que quiere es que nosotros entendamos que vivir el pecado es vivir seguramente a una muerte eterna. Y que entendamos que viviendo su voluntad y viviendo en santidad, lo más seguro y confiado que tenemos es que llegaremos a esa vida eterna. Una de las cosas que más nos alejan de Dios son las cosas que nos causan placeres. Siempre nos alejan de Dios. Es fácil decir yo quiero buscar a Dios, pero cuando llegan los placeres de nuestra vida, esas cosas nos alejan de Dios. Es difícil, pero no imposible. Dios dice en su palabra que somos dotados de una armadura espiritual que nos permite combatir y ganar victorias. Pero cuando nosotros salimos a la calle sin esa armadura espiritual, es obvio que perdemos las batallas, las luchas contra las tentaciones, las vamos a perder. Pero la palabra dice en Efesios, tomad la armadura del Espíritu, que es la palabra de Dios, tomar la oración, ponerte el yelmo, ponerte todas esas cosas que el Señor nos entrega para poder resistir la tentación y obtener victoria en Él. Y necesitamos tener victoria, hermano. Dígame. Dice Isaías 52, 1 y 2. Vístete de poder y sacúdete del polvo. Levántate, siéntate, Jerusalén. Suéltate las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. Está hablando Dios a través del profeta Isaías. Necesitamos entonces entender y estremecer todo lo que tengamos que estremecer, porque en el desierto conoceremos la voluntad de Dios y entenderemos por qué vivimos. Yo le pregunto a esta gente que quedó sin hogar, y ahora, no solo que sin hogar, gente que perdió toda su familia. En 36 segundos lo perdió todo. Y ve las historias, hermanos, desgarradoras. Una calamidad que creo nunca haber vivido ni se había vivido aquí en Venezuela.
Y cada persona tiene un testimonio y una historia que contar. Unos pueden decir, no tengo más casa, no tengo nada, lo perdí todo. Otros dicen, no tengo familia. Y otros dicen, bueno, perdí todo lo que tenía. Y muchas veces ese desierto no llega para destrucción. Ese desierto llega para que te enamores más de Dios. Muchas veces en ese desierto la gente lo puede entender y puede dar un poco de conciencia, sabiendo de que no somos nada ni nadie sin la voluntad de Dios, sin ese soplo del Espíritu. Hay gente que está estancada, gente que está atada a yugos espirituales que no le permiten seguir siendo fiel a Dios. Y este libro habla de la fidelidad del pueblo de Israel a Dios. Y precisamente está hablando de un tiempo donde Israel nuevamente se prostituye y va tras dioses ajenos. Se olvida de la bondad de Dios. Se olvida de que todo lo que ha hecho Dios con ellos desde el principio era un pueblo esclavo. Era un pueblo que no tenía identidad. Dios lo saca de Egipto y le da identidad, lo lleva en el desierto y lo mantiene, lo sostiene, le da provisión, le da una nueva constitución, le da leyes, les enseña y los lleva a una tierra prometida, una tierra próspera. Pero aún así Israel persiste en olvidarse de la benevolencia y de las cosas buenas del Señor. Y a veces nosotros lo tenemos todo. ¿Y por qué tenemos que desviarnos? ¿Por qué nuestra atención siempre tiene que ir tras lo ajeno, tras lo que no es, tras el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué traicionamos a ese Dios tan maravilloso que ha entregado su vida por amor a su creación? Y dice el Señor, quiero que te busques una mujer adúltera y que te busques una mujer prostituta y te cases con ella. Y quiero que experimentes mi amor a través de la traición. Esta mañana Dios quiere que te levantes, que salgas de esa apatía, que salgas de ese estancamiento, que salgas de eso que te está comprometiendo y que te acuerdes que fuiste llamado por redención y a un precio alto de sangre, de sacrificio y de amor. Esta mañana quiero que te resetes y que pongas la mano en tu corazón y le digas, Señor, es verdad, te he fallado, te he traicionado una vez más, pero hoy que estoy en este lugar, me he enamorado nuevamente de ti. La historia es linda porque Oseas va a un lugar donde está la mujer nuevamente en desgracia y él no fue a decirle, ¿qué te dije? Que si te ibas a padecer nuevamente de tu antigua vida y tu problema. La historia no dice así. La historia dice que él paga a precio por ella y la lleva nuevamente al hogar y le dice, tú eres esposa, mi esposa, y hoy nuevamente eres reivindicada delante de Dios. La historia dice que cuando Jesús se le aparece a Pedro, después de Pedro haberlo negado 3 veces, dice la historia que el Señor resucita y lo primero que hace es irse a buscar a ese Pedro que le había negado 3 veces. Y lo encuentra en su antigua vida, hombre que ya había dicho, ya no vale la pena volver a seguir en esto. Y se había regresado al mar de Tiberias, el mar donde Dios un día lo rescató, lo encontró y lo hizo pescador de hombres. Dice la historia que en ese mar de Tiberias se le apareció Jesucristo resucitado y lo llamó para decirle, ¿vistes que me negaste 3 veces? ¿Te das cuenta que no sirves para nada? ¿Esas fueron las palabras de Cristo? La historia es linda porque Cristo no estaba interesado en destruir a Pedro, ni estaba interesado en traer el pasado, estaba interesado en que se enamorara nuevamente de él. Y le dice, Cristo le dice a Pedro, ¿tú me amas? Pedro así, esperando el regaño, esperando el correazo del papá que va y le dice al hijo, te voy a pegar porque lo hiciste mal.
Pero el correazo no sale, sino que sale la expresión de un Dios de amor, que por amor sigue insistiendo por ti y por mí, para que te enamores de Él. Pedro, ¿tú me amas? 3 veces lo negó, 3 veces lo confrontó el Señor y le dijo: si me amas, entonces yo quiero que regreses a la vida que yo te llamé. Quiero que agarres la palabra de Dios, quiero que agarres el evangelio bendito y vayas y prediques así como yo te he mandado, por amor a mí. Pero esta mañana Dios nos ha hablado a todos. Y Dios nos lleva a un lugar donde el entretenimiento no está. Donde por algún momento tienes que apagar el celular y decir: a solas con Dios. Había un episodio en la Biblia donde el Señor le dice a sus discípulos: despide la multitud. Ya la multitud es buena, la multitud está aquí con nosotros, pero llegó el momento de despedir a la multitud, porque necesito subir al monte a orar. Pero llegó el momento de despedir la multitud y apagar los celulares y subir al monte a orar. Llegó el momento que Dios quiere y espera. Es el momento de la intimidad, es el momento donde Dios quiere enamorarte, donde el Señor quiere hablarte, donde el Señor quiere decirte: por amor a ti lo sigo haciendo 1 y 1000 veces más. Ese es el momento que hoy Dios ha puesto delante de nosotros. Es el momento donde la cita en el desierto nos hace entender y ver que no necesitamos otra cosa que ese amor de Dios para mantenernos. Así que, hermano mío, hermana mía, sacúdete el polvo y sacúdete el polvo. Sacúdete y siéntate, Jerusalén. Suéltate de las ataduras. Hay gente que está tan estancada espiritualmente hablando que se olvidó de la voz de Dios. Hay gente que está tan estancada espiritualmente hablando que tiene más de 1 mes o acaso mucho más sin leer la palabra de Dios, sin orar. La gente quiere vivir por las emociones y quiere vivir por lo que el mundo le da. Pero llegarán tiempos en que entenderás en el desierto que el mundo no te va a poder sostener en el desierto. Llegarán tiempos en tu enfermedad, en nuestra enfermedad, en que no te va a poder mantener ni siquiera la medicina. Llegarán tiempos donde el hambre va a llegar a nuestra vida y solamente Dios nos va a poder sostener. Vendrán tiempos en nuestra tierra, así como dice la palabra, que aquella persona que no viva por fe y no esté en la voluntad de Dios va a pasar mucha calamidad. Es el tiempo del desierto, es el tiempo de los que hemos estado en el desierto y que entendemos que el desierto es el lugar perfecto para enamorarnos de Dios. Que entendemos que en el desierto cae maná. Diga, cae maná. Se acabó la comida, pero cae maná. El maná cae del cielo. El maná es la provisión de Dios. Es la provisión que nos hace saber que aunque el mundo no tenga nada para ti, Dios sigue lloviendo maná sobre ti. Es el tiempo de la fuente en el desierto, donde Dios dijo: golpea, pégale a la roca y de allí saldrá el agua que te hará quitar la sed. Es el tiempo donde hay una columna de fuego en la noche y en el día una nube, que aunque no haya GPS y no tengas la dirección del mundo, esa columna divina te llevará al lugar preciso donde está el Señor. Es la dirección de Dios en el desierto. Es el agua bendita de Dios en el desierto. Es el maná bendito de Dios en el desierto. ¡Aleluya! Yo no sé si es verdad, pero yo vi algunos rescates que son milagros de Dios. La mayoría son todos milagros de Dios. Pero había gente rescatando simpática que le decían a la persona: allí en el hueco, ¿tú crees en Dios? Oye, tú me vas a estar preguntando eso ahorita, sácame y después hablamos. No, ¿tú crees en Dios? ¿Saben por qué? Porque tal vez el rescatista ha entendido que en el desierto es donde nos enamoramos de Dios. El rescatista entendía
¿de qué me vale vivir sin que primero mi alma y mi espíritu no esté salva? Él lo entendió, el rescatista. Estaba preocupado no tanto por salvarle el cuerpo, sino por salvarle su vida, su alma y su espíritu. Amén. En conclusión, yo no sé qué momento estás pasando tú, pero si estás en el mejor momento, vamos con los que están en el mejor momento de su vida. Enamórate más de Dios. Pero si ya estás en un momento en el desierto, quiero decirte que allí Dios te va a hablar. Y en ese desierto de tu enfermedad, de tu soledad y de tu tristeza y de tu calamidad, Dios va a hacer que te enamores de Él, porque te quiere llevar a los días de tu juventud. Te quiere llevar a los días gloriosos y a la bendición. Te quiere llevar al propósito de Dios en el nombre de Jesús. Digan amén. Si estás estancado, necesitas de Dios. Si estás lleno de polvo, necesitas de Dios. Si estás atado al pecado, necesitas de Dios. En conclusión, necesitamos del Señor y necesitamos enamorarnos más de Él. Amén. Póngase de pie, iglesia, en esta mañana. Hace como 15 años atrás, a mí me salió una contratación. Para los que no saben, yo trabajo con granito, con mármol, con silestone. De mis padres siempre hemos tenido empresa pequeña, pero hemos sido laboriosos por parte de mis viejos, pues. Hace 15 años, recuerdo, no estoy preciso en la fecha, pero sé que hace más de 15, me salió una contratación, pero un milagro. Las aduanas del CENIAT, que fueron en ese tiempo remodeladas todas a nivel nacional, incluyendo la de Guanta, el aeropuerto, el Guamache, allá en Margarita y otras más, todas fueron adjudicadas a nosotros para el revestimiento de todo el granito. Es un milagro. Éramos la empresa más pequeña que en ese tiempo estábamos empezando, y se nos viene esa licitación donde nosotros ni imaginamos que podíamos ganar. Pero la empresa dijo, ustedes van a hacer el trabajo, la empresa que estaba encargada. Y yo estaba nuevo en el evangelio, yo estaba enamorado del Señor, yo estaba que cantaba aleluya. La empresa mía se llamaba Mármoles y Granitos Jehová, imagínense. Y los uniformes decían aquí 100% cristiano. Y aquel que no se ponía el uniforme 100% cristiano no podía venir a trabajar. Estaba loco yo, pues. Pero cuando me llega ese contrato, la gente me dijo, epa, pero hay una condición. Tienen que trabajar de día y de noche, sin parar. Porque esto hay que entregarlo a tiempo récord. O sea, cada aduana, tanto tiempo, cada broma, tanto tiempo. Y yo le dije, la única manera, trabajando de día y de noche, es no yendo más a la iglesia. Es decir, trabajando de lunes a lunes. Y yo le dije al pastor local, al cual estaba pastoreando mi vida, le dije, pastor, voy a ausentarme por lo menos unos 6 meses. Porque Dios me bendijo con un tremendo milagro de bendición. Y hoy no puede dejar a la gente allí. No, exigen una rigurosa inspección y debo estar allí. Y me alejé del Señor. Y cuando empezamos a trabajar día y noche sin parar, tremenda bendición. Resulta que en el afán y el apuro no nos dimos cuenta que el material que habíamos comprado y habíamos ya instalado en un 30% no era el material que se había seleccionado para esa obra. Picado, instalado y ya está listo. Es decir, perdimos todo empezando. Y nos dijeron, eso no es nuestro problema, aquí está bien, todo claro cuál es el material y el color. Ustedes quiten su broma, pierdan todo su tiempo y nos vuelven a instalar nuestro material. Y yo le dije, Señor, a eso fue que tú me diste esta bendición. Y el Señor me dijo, toda bendición que te aleje de mí es maldición.
¿Cómo? Repítelo. Toda bendición que te aleje de mí no es bendición, es maldición. Porque Dios nunca te va a entregar algo para que te alejes de Él. Porque si te lo está dando Él, es cuando más lo tienes que buscar Él. Es cuando tienes el respaldo de Él. Es cuando tienes que seguir más con Él. En el desierto entenderás que la bendición de Dios no viene del mundo, viene de Dios. Pero Dios es tan bueno que ese domingo me fui a la iglesia. Y el pastor, ¿qué pasó? ¿Ya terminaste? No. Yo hablé con la gente y le dije que si querían que siguiéramos el negocio, yo lo podíamos hacer, pero el domingo era caca, era para el Señor. ¿Y qué te dijeron? Bueno, allá con tu religión, vaya a buscar a su Señor el domingo. Y Dios es tan bueno que permitió que el material desinstalado no se rompiera y nos los contrataran en otra hora. Ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se ocupará de las tuyas. No le creas al diablo. Deja de estar creyéndole al diablo que es una bendición. Hermano, péguese en el Señor. Que nadie quite tu tiempo de oración. Que nadie te robe el tiempo de intimidad. Sigue enamorado del Dios que un día te llamó. El que te rescató. El que por sangre y amor pagó un precio alto para que usted y yo hoy tengamos vida eterna. Amén. Aleluya. Digan amén. ¿Cuántos estamos enamorados de Dios? Dile a la persona que está a su lado, eres hermosa en Cristo Jesús. ¿Usted cree que su esposa se enamoró de usted porque usted es hermoso? ¿Usted no se da cuenta que usted es feo? ¿Ustedes saben por qué mi esposa se enamoró de mí? Obviamente no fue por lo hermoso. Obviamente es porque tengo a Cristo en mi corazón y dice la palabra que el que tiene a Cristo se hermosea su rostro. Por eso es que el pastor está hermoso y usted está hermoso y su esposa lo quiere porque usted tiene a Cristo. Amén. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, te pido que seas tú, Señor, en el desierto enseñándonos una vez más tu amor incondicional. Así como un día, Señor, te apareciste a Pedro, Señor, aparécete en cada una de aquellas personas que han olvidado tu amor. Háblale al oído, Señor, hoy es la mañana. Hoy es el día de escuchar tu voz tierna y dulce, apacible. Hoy es el día de escuchar, Señor, y sentir tus caricias, que aunque el mundo nos haya dejado, nos haya maltratado, aunque en este tiempo esté viviendo un tiempo de dificultad y de confusión, Señor, abrázale, abrázanos, Señor. Enséñanos a depender de ti, Dios. Enséñanos a vivir por fe. Enséñanos a entender que tú eres el dueño de todo, Señor. Gracias, Dios, por morir por nosotros. Gracias por extender esa gracia, Señor. Gracias, Señor, por permitir que esa gracia esté abierta para todo aquel que se arrepienta. Bendito sea, Señor. Quiero aprovechar en esta mañana aquella persona que ha escuchado esa voz de Dios, que está viviendo su desierto tal vez, o está en el mejor momento de su vida, pero que hoy ha entendido que Dios quiere traerlo para enamorarle de Él. Y si estás aquí y hoy quieres confesar el nombre del Señor, tú puedes venir de tu asiento y puedes venir aquí al frente del altar. Quiero orar por ti. Que nada te intimide, que nada pare tu accionar. Es Dios contigo. La palabra del Señor es clara y dice: gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor dice en Mateo 10:33: de modo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo.
Alguien quiere pasar. Alguien está en el desierto. Alguien está en su mejor momento. Necesitas de Dios.